Era bastante bueno igual. Listo, estoy grabando. Bueno, seguimos sin haber contado ningún chiste. Entonces, tenemos la variación de una velocidad respecto de un tiempo, de un intervalo de tiempo. ¿Cómo llamamos a este concepto nuevo? Aceleración. Aceleración. A, así, esta A, ¿eh? Nada de poner la imprenta. Y como todo lo que estamos viendo, es un vector. En este caso es una aceleración media. ¿Por qué? Porque es una aceleración media. Y porque es la aceleración transcurrida en un intervalo de tiempo. La aceleración, vamos a ver que es como todo lo que estuvimos viendo ahora, es un vector. Por lo tanto, si la aceleración es un vector, va a tener componentes en X y en Y, como todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y también va a tener módulo y dirección. O sea que también lo vamos a poder expresar en formato polar, como cualquier vector. Por eso, primero vemos vectores, y después vemos que todo lo que estamos viendo van a tener las mismas características que cualquier tipo de vector, lo mismo. Las aceleraciones van a tener componentes y van a tener, expresado en formato polar, módulo y dirección. Vemos el ejemplo este que pusimos. Vamos a calcular la aceleración media de este móvil en este intervalo de tiempo. Tengo todos los datos. Entonces tengo que la aceleración media de este móvil va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Tengo la velocidad final y la velocidad inicial? La tengo. Tengo que la velocidad final es, como todo vector, tiene dos componentes. 50 metros por segundo, punto y coma, 0 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final. Menos la velocidad inicial, que tiene dos componentes. 10 metros sobre segundo, punto y coma, 0 metros sobre segundo, cierro. Dividido el intervalo de tiempo. El instante final eran 20 segundos. Menos el instante inicial, 0 segundos. Bueno, ¿cómo resuelvo lo de arriba? Las X con las X y las Y con las Y. Componente a componente. 50 menos 10, y después sale 0 menos 0. Bueno, 50 menos 10, 40. 40 metros sobre segundos, punto y coma, 0 menos 0, 0 metros sobre segundos. Ese es el cambio de velocidad. 20 segundos menos 0, 20 segundos. Acá tengo el intervalo de tiempo resuelto, y acá tengo el cambio de velocidad ya resuelto. Ahora me falta hacer este vector dividido este escalar. ¿Cómo hago eso? Se divide, se parte a la mitad como una fracción. ¿Cómo se parte la mitad? No entiendo. O sea, el 40 lo divido por 20 y el 0 por 20. Claro, hago una distributiva, mejor dicho, ¿no? Hago distributiva, o sea, distribuyo 20 para este y 20 para este. Y resuelvo. Entonces me queda 20, 40 dividido a 20, 2. 10. No. Quiero ver 2 qué. ¿2 qué? ¿Qué pasó? Metros sobre 2 metros segundo sobre cuadrado. segundo. Bueno. 2 metros sobre segundo, me dicen. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo te quedaría ahí abajo, profe? Y en Y te ¿Qué lo quedaría pasa para el 0. otro lado? ¿Cómo? No, la distribución. La hago Para por hacer la última cuenta de abajo. 40 metros sobre segundos dividido 20 segundos. Punto y coma. 0 Ah, está bien. metros sobre
segundos dividido 20 segundos. Esa fue la distributiva que hice. ¿Está bien? Bien, ahora resuelvo. Borro acá, que me molesta. Ahora resuelvo esto. 40 dividido 20. 2 metros sobre segundos al cuadrado sería. Eso es lo que quiero ver ahora. Ahora vamos a poner las unidades. 0 dividido 20, 0. Muy bien. Ahora, ¿en qué? ¿En qué me da esto? El compañero dice que esto da en metros sobre segundos al cuadrado. Eso dice que, eso, él dice eso, no sé. El compañero dice eso. Ahora yo pregunto por qué da eso. ¿Cómo llego de esto a eso? Por las unidades. ¿Cómo? Y El segundo, solo las variables, S, y le quedo segundos al cuadrado, supongo. Pero segundo, segundo, ¿se va? Yo se lo puedo no, pero demostrar, creo. el segundo no está haciendo, ¿El segundo no con está haciendo segundo? en ese caso. ¿No se va segundo con segundo y me queda el metro? No, Pero no, no. si el segundo está Porque dividiendo ese metro, por así decirlo. o sea, están en el mismo, ¿cómo se dice? Denominador. Y los denominadores, como se dice, se pueden multiplicar. Y ahí entonces te quedaría, Pero es el cuadrado. vamos a verlo. A ver. Vamos a verlo. Dimensionalmente. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Vamos a verlo dimensionalmente. Esto, que yo tengo acá, esto es, está bien, 2 metros sobre segundos al cuadrado. Yo quiero ver cómo llegamos a eso. En el fondo, esto viene de dividir, nos olvidamos de los números, estamos hablando solamente de las unidades. Esto es metros sobre segundos dividido a segundos. Es esto que tengo acá. Estoy haciendo eso. Ahora, ¿qué tengo acá? Tengo una división. Entonces yo tengo metros sobre segundos dividido a segundos. ¿No tengo eso? Es eso lo que tengo acá, es eso. Metros sobre segundos dividido a segundos. ¿Qué hago ahora? Yo quiero saber cómo llegué a esto, ¿eh? Te van los segundos, te quedan metros. No, se da vuelta la S y te queda 1 sobre S, y S lo multiplicas por S y te queda S al cuadrado. ¿Por qué de vuelta? Sí, también. ¿Por qué de O vuelta? tranquilamente También podés no. hacer. También no, una de dos. También no. O puedes hacer la regla del cruzado también. La S Claro. por la S y la M por el 1 que está abajo de la S. La regla del cruzado. Lo que estamos haciendo, El cruzado está bien. lo que estamos acá, señoras y señores, estamos haciendo división de fracciones. Acá abajo de la S que no veo hay un 1. A S lo estoy dividiendo por 1. Siempre, cualquier cosa que tengo abajo es un 1. Entonces lo que estoy haciendo es dividiendo fracciones. La forma de dividir fracciones, recordarán a la primaria, era la segunda fracción, dar la vuelta y transformábamos esta división en una multiplicación. Entonces la primera fracción queda como está. La segunda fracción la damos vuelta y era 1 sobre S, y la división quedaba transformada en una multiplicación. Y la multiplicación de fracciones era numerador a numerador y denominador a denominador. Entonces ahora multiplico m por 1, me queda m. Segundo por segundo, me queda segundo por segundo. Y si recuerdan las reglas de la potencia, como esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la 1, se suman los exponentes de bases iguales. Entonces, S por S me queda S al cuadrado. Y aquí la magia de la matemática, que esto viene por esa razón. Por esa razón. ¿Y cuál es el significado de esto? Cuando yo leo
que la aceleración es 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué está queriendo decir? Y la clave de esa respuesta, ¿qué está queriendo decir esto? Porque cuando yo veía metros sobre segundos, era muy simple. ¿Qué me está diciendo esto? Que este móvil hace 50 metros en un segundo. Pasa otro segundo y hace otros 50 metros. Pasa otros segundos y recorre 50 metros. En cada segundo de tiempo, el móvil va recorriendo 50 metros. Hace 50 metros en un segundo. Pasa otro segundo y hace 50 metros más. Pasa otro segundo y hace 50 metros más. Ese es el concepto de velocidad. Ahora, acá, ¿qué está pasando con la aceleración? ¿Qué está pasando? La respuesta es para que se vea mejor. Es lo que yo había puesto antes. ¿No? Yo había puesto antes que m es igual a s por s. ¿Qué significa eso? Que esto es la velocidad. Significa que la velocidad va aumentando a medida que pase otro tiempo, que pase un segundo. Entonces, cuando yo tengo 2 metros sobre segundos, me está diciendo que yo tengo como velocidad 2 metros por segundo. Pasa un segundo y tengo una velocidad de 2 metros por segundo más. Aumenté la velocidad que ya tenía en 2 metros por segundo. Si yo venía con una velocidad de 5 metros por segundo, en un segundo aumenté la velocidad a 7. Pasa otro segundo más y aumenté la velocidad a 9. Pasa otro segundo y aumenté la velocidad a 11. Cada segundo que pasa, mi velocidad aumenta 2 metros por segundo. Ese es el concepto de la aceleración. Es el cambio de la velocidad en una unidad de tiempo. Eso me está diciendo esto de metros sobre segundos al cuadrado. No es que el tiempo lo elevo al cuadrado. No es eso. No es que tengo 4 segundos y hago 16 segundos. No, nada de eso. Ese es el significado de la unidad. ¿Cómo cambia la velocidad a medida que va pasando el tiempo? Cambia en esta proporción. La velocidad va cambiando, va aumentando 2 unidades de velocidad, en este caso las unidades de velocidad es metros sobre segundos, cada una unidad de tiempo. En este caso, el tiempo es un segundo. Eso me está diciendo. Entonces, en este caso, el móvil solamente se desplaza en X. Y va aumentando la velocidad. Vemos que cambió la velocidad en un instante de tiempo. Entonces yo puedo saber cuál fue la aceleración, cuál es la razón de cambio de esa velocidad respecto al tiempo. Entonces el móvil tiene esta aceleración. Y esta aceleración se mantiene constante en todo el trayecto. Siempre en este trayecto, en este intervalo de tiempo, siempre va a tener 2 metros sobre segundos al cuadrado de velocidad en X. Esta velocidad es constante. Nosotros vamos a trabajar siempre, en todo el curso, con aceleraciones constantes. La aceleración va a ser constante en todo el curso. La velocidad no, porque si hay aceleración quiere decir que la velocidad es variable. Entonces la velocidad va a cambiar, los móviles van a cambiar de velocidad. Eso les va a conferir una aceleración. La inversa. La aceleración significa que tiene un cambio de velocidad. La aceleración es constante. Ese cambio va a ser siempre al mismo ritmo, siempre va a tener la misma aceleración. Así va a ser nuestro curso. Entonces la aceleración va a ser constante. La velocidad no va a ser constante. ¿Esto dónde lo vamos a ver reflejado? En los gráficos, que después lo vamos a ver. Porque así como vimos e hicimos gráficos de X en función de T, de posición, y así como vimos Y en función de T, hicimos los gráficos de función, vamos a hacer también, no lo vamos a ver hoy, gráficos de la velocidad de X en función de T, de la velocidad de Y en función de T, y de los componentes de X, de la aceleración. Digo, en X en función de T, y de la aceleración de Y
en función del t. Vamos a hacer de todo. Profe, una pregunta. Bien. En el 0 de ahí abajo, que está el 2 metros sobre segundo al cuadrado, punto y coma, 0. ¿También nos le va unidad al 0 o lo dejan Bueno, 0? acá se lo puse, bueno, si lo ponemos, en realidad no importa eso ahora porque, por supuesto, en estos casos siempre conviene poner la unidad acá atrás del paréntesis. Recuerden que podemos hacer eso, ¿no? Eso pasa tanto en la posición, tengo en la posición, tengo valores, puedo poner la unidad acá atrás. Bueno, con la velocidad puedo hacer lo mismo. Tengo valores y vamos a poner la unidad acá atrás. Es más fácil, más limpio para trabajar. Bueno, con esto vamos a hacer lo mismo. Yo lo que pasa es que quería explicar por qué llegábamos al metro sobre segundos al cuadrado. Permítanme explicarles una cosita más y ya cerramos. Sobre esto mismo. Y recién averigüé, y no, sí, la actividad 4 hay que hacerla, pero que es autocorrección, es la de solamente la de que hay que abrir el programita, marcar las opciones y listo. Es así, lo que no va a haber es actividad el jueves. El jueves sí no va a haber actividad. Para que puedan estudiar para matemáticas. Bueno, entonces, así como tenemos que hay una aceleración media, que es la variación de la velocidad en función del tiempo respecto al intervalo de tiempo, recuerdan que dijimos que yo puedo achicar un intervalo de tiempo. O sea, ¿hay aceleración instantánea? Exactamente. Yo puedo hacer lo mismo que hicimos antes, la misma idea de achicar esto hasta un límite, entonces puedo concebir la aceleración en función de un instante de tiempo. Cuando ese intervalo de tiempo tiende a 0, en delta B respecto del tiempo sobre el intervalo de tiempo. Entonces también va a haber una aceleración instantánea, que es la que vamos a usar siempre en realidad. Entonces, es la que vamos a usar siempre. ¿Qué vamos a usar nosotros? Se la pongo resumidamente. Sí, así que nada mejor. Esto es lo que vamos a usar. La aceleración en función del tiempo. Que va a ser igual entonces al delta B en función del tiempo sobre el tiempo, directamente. Esto va a ser la aceleración instantánea. Y ahora hago un despeje de esto y les voy a terminar escribiendo acá, y que con eso terminamos, todas las funciones que se van a usar en el curso. Entonces ya van a tener el machete, o sea, las funciones claras para todo el curso. Ya se las presento y ya nos quedamos con eso. Puedo despejar esto y mandar el tiempo multiplicando. Puedo quedar con aceleración multiplicado por t igual al delta b en función del tiempo. ¿Y qué era esto? Esto no era otra cosa que una velocidad final menos una velocidad inicial. De acá de este lado me sigue quedando la aceleración en función del tiempo. ¿Qué puedo hacer ahora? Pasar a esta velocidad inicial que está restando, sumando del otro lado. Me queda así. La aceleración por t igual a esta velocidad final. ¿Lo damos vuelta? La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que tenga el objeto más la aceleración multiplicado por el tiempo. Ahora, lo que estoy diciendo es que esta velocidad
está en función del tiempo, entonces lo vamos a expresar de una forma más correcta, lo vamos a expresar como una función. ¿Y cómo lo vamos a leer esto ahora? La velocidad instantánea que tenga un móvil en un instante determinado va a ser igual a la velocidad inicial que tenga ese móvil instantánea, más la aceleración que tenga ese móvil, multiplicado por ese instante de tiempo en el que yo quiero determinar cuál va a ser su velocidad. ¿Esto a qué es igual? ¿A qué es parecida la forma? A una función. Es una función. Función lineal. Esto es una función. Primero que es una función lineal. Recuerden, fíjense, recuerden la deposición. La deposición que habíamos visto no era así. Posición inicial más velocidad por t. ¿No era así la que habíamos visto? Sí. La posición que va a tener en un instante determinado va a ser igual a la posición inicial que tenga esa partícula, más la velocidad que tiene, multiplicado por el instante en el cual yo quiero saber esa posición. Estas dos son funciones lineales. Esto era la pendiente, esto era la variable, esto es el término independiente, y esto era el término independiente, perdón, el término lineal. Esto es el término independiente y esto es la ordenada del origen. Acá tengo lo mismo. Tengo un término independiente con una ordenada del origen y tengo un término lineal. Y tengo una pendiente y tengo una variable. Recuerden que la forma de la función lineal es siempre la misma, siempre tiene la misma estructura. Lo que está valiendo acá es el contenido. Ahora, acá habíamos visto que yo tenía componente de x en función de t y componente de y en función de t. ¿No? Y teníamos posición inicial más la velocidad de x por t. Y acá voy a tener la posición inicial en y más la velocidad de y por t. Eran los componentes x y y de la posición. Bueno, dijimos que la velocidad también es un vector. Por lo tanto, en la velocidad también voy a tener velocidad de x en función del tiempo y también voy a tener una velocidad de y en función del tiempo. Entonces voy a tener una velocidad inicial, pero en x, más una aceleración en x por tiempo. Repito acá, en velocidad de y, ¿qué voy a tener? La velocidad inicial que la partícula tenga en y, más la aceleración que la partícula tenga en y por el tiempo. Entonces fíjense cómo yo tengo funciones de movimientos, tengo función de posición y función de velocidad. Pero como son vectores, tengo la función para cada uno de los componentes. Y después, la que me queda es la de la aceleración. Ahora se lo voy a escribir acá, ordenada y definitivamente, y cómo es que tienen que tener siempre esto. Primero, posición en función del tiempo. Llave, de nuevo, llave. Posición de x en función del tiempo y posición de y en función del tiempo. Esto va a ser igual, lo estoy copiando de acá. Posición inicial en x más velocidad en x por t. Estoy copiando esto. Posición inicial en y más velocidad en y por t. O sea, yo de esta forma, recuerden cómo lo tenemos que leer. La posición en x y en y
que va a tener un móvil en un determinado instante de tiempo, partiendo de una posición inicial, más la velocidad en x por t. La posición que va a tener en y en ese mismo instante de tiempo, partiendo de una posición inicial en y, más la velocidad en y por t. El siguiente, ¿cuál va a ser? El de velocidad, la función de velocidad respecto del tiempo. Y voy a tener una velocidad de x en función de t, y voy a tener una velocidad de y en función de t. ¿A qué va a ser igual? Como estamos hablando ya de cambios de velocidad, vamos a decir que está la velocidad inicial en x más la aceleración que tenga el móvil en x por el tiempo. ¿Y en y qué va a pasar? Lo mismo. La velocidad inicial que tenga el móvil en y más la aceleración que tenga el móvil en y por el tiempo. ¿Y qué me queda? Me queda la última, que es la de aceleración en función del tiempo. Llave. Voy a tener una aceleración de x en función del tiempo y voy a tener una aceleración de y en función del tiempo. Ahora, acá dijimos que la aceleración va a ser siempre constante. La aceleración no va a cambiar. Entonces acá yo voy a escribir ahora constante. Estas son las funciones generales. O sea, esto no es lo que ustedes van a escribir así tal cual cuando tengan que resolver ejercicios. Ustedes cuando resuelvan ejercicios tienen que poner los valores correspondientes. Entonces cuando ustedes tienen que escribir las funciones de movimiento de la partícula, tienen que escribir esto, pero acá tiene que haber un dato, acá tiene que haber un dato, acá tiene que haber un dato y acá tiene que haber un dato. Acá dato, 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 dato y dato y dato. Profe, si no lo tenés al dato, ponés los puntos suspensivos, ¿no? Y después lo ponés. Después lo buscas, pero tienen que estar. No se puede poner dato acá, porque esta es la variable, así queda. Para trabajar, después la saco y trabajo en otro lado. Cuando ustedes tienen que escribir con los valores correspondientes, esto que quede clarísimo y que yo marco como error y saco puntos, si no ponen la T, 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 si no ponen llave, si no ponen esto, si no ponen esto, si no ponen esto, yo bajo puntos. ¿Por qué? Porque entonces me estás diciendo que si vos no pones la T no es una función. Si vos no pones la T ya no es una función. Si es una función, no sé qué es, si no es una función. Es una cosa tuya entonces. No va. Tiene que ser claro que es una función. Si vos en lugar de T pones un número, entonces esto tampoco es una función. Es una ecuación. Ya la evaluaste acá. Y eso no es lo que se pide. Lo que se pide es las funciones con los valores correspondientes. Si vos no pones esto, o no le pones flecha, significa que no es un vector. Y entonces no entendiste que estas magnitudes son vectoriales. Si no le pones llave y me pones un corchete, o me pones dos flechitas, o me pones un corazoncito, significa que no entendiste que esto es un sistema. Por eso se pone llave. Entonces, lo digo ahora, porque después, cuando se encuentren que yo le pongo en las correcciones una cursesota, no entienden por qué. Entonces, esto no es subjetivo. Esto no es a gusto y piacere de cada uno. No es porque a mí me guste más, o a usted le guste diferente. Esto no es el perfil de Facebook o de Instagram que yo lo puedo personalizar como yo quiero. No. No es que se le puedo poner el fondo de WhatsApp que a mí se me cante, no. Entonces, acá las cosas se hacen de una sola manera. Porque cada cosa tiene una razón, tiene una simbología, tiene un porqué. Entonces, no pongan lo que quieran. Igual hay algo más. ¿Qué falta acá? Para terminar, porque yo se la quiero dejar limpita, para que ustedes la copien y la tengan bien a mano. Acá estamos viendo que el objeto tiene una aceleración. Esto está planteado para móviles con aceleración. Puedo calcular la velocidad con un móvil que tiene aceleración.
Pero acá me falta la aceleración. ¿Cómo calculo la posición de un móvil que está acelerado? Acá hay una parte que me falta. Acá me falta que esta función tiene que incluir la aceleración de alguna manera. Tiene que tener aceleración. Porque esto me sirve para calcular un objeto que está siempre con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa si ese objeto cambia la velocidad? ¿Cómo sé yo qué posición va a tener en X o en Y si la velocidad que tiene ese objeto no es constante? Es una velocidad que está cambiando. ¿Qué es lo que me falta acá? Me falta algo. Me falta de alguna manera poder tener la aceleración ahí. Bueno. Hay una herramienta matemática que es la recíproca de la derivada, que se llama integración, que no la vamos a ver, pero que también quiero que sepa que existe. Si yo tengo la velocidad en función del tiempo, esto era igual al desplazamiento, ¿recuerdan? En función del tiempo dividido por el intervalo de tiempo. Si estamos hablando de una velocidad instantánea, directamente dividido al instante de ese tiempo. Concepto de velocidad, que es el que vimos hasta ahora. Si yo esto lo someto a una operación matemática que no vamos a ver, que se llama integración, si yo esto lo someto a la integración, me va a dar como resultado lo siguiente. Esta es la recíproca de la derivada. No la vamos a ver, la verán en el análisis. Lo que me queda como resultado es lo siguiente. Que la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial. Lo mismo que teníamos hasta ahora. La posición inicial. Más, y acá empieza a ver la diferencia, la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, pero es casi igual hasta ahora, más, y acá aparece lo diferente, y que es, lo que aparece acá es el fruto de esta integración. Un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Esto nuevo que apareció es esto que está acá, agregándole esto que está acá. Esta parte es la nueva. Después, en la clase que viene, vamos a ahondar un poco en este tipo de función. Pero para completar esto, lo único que vamos a hacer es hacer así. Velocidad inicial en X más un medio de la aceleración en X, porque es esto desarmado en sus componentes, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Y acá le vamos a agregar la velocidad inicial en Y más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. La clase que viene vamos a ahondar sobre esto. Vamos a ver qué tipo de funciones y vamos a poner esto ya en juego. Y acá terminamos con la parte teórica de lo que son las funciones de movimiento. Estos son las funciones de movimiento y esto es todo lo que vamos a usar como herramientas de funciones de movimiento, aparte de lo de Pitágoras, aparte de lo de trigonometría y alguna cosita más matemática que después vamos a ver, pero que ya la conocen. Estas son las funciones de movimiento generales, las simbólicas, que cuando ustedes le digan, lo repito una vez más, escribí las funciones con los valores correspondientes, todo menos lo t, menos t, todo menos t, todo menos t, todo tiene que ser dato. Si no lo tengo, como punto sorpresivo, veo cómo lo averiguo y después lo pongo. Pero todo tiene que ser dato. Y después, recién ahí cuando tengo los datos, podré calcular, por ejemplo, cuál es la posición de la partícula en X en un instante de tiempo, sabiendo que
su posición inicial en X es tal, sabiendo que su velocidad inicial en X es tal, multiplicado por ese tiempo en el cual yo quiero saber, más un medio de la aceleración de X, que ya tengo que saber que es tal, multiplicado por ese instante de tiempo en el cual yo quiero saber, elevado al cuadrado. Recién ahí, pero para eso para encontrar esto, tengo que tener dato y evaluar esta función con una variable determinada, con un instante ya de tiempo determinado. Esto que está acá, y de esta manera, es que se lo tienen que copiar. Con esto vamos a resolver cosas. Todo vamos a resolver con esto. Con esto se resuelve el examen. Con esto y nada más que esto, Y después las herramientas matemáticas, Pitágoras, trigonometría. Pero esto ya está, no se necesita otra fórmula. No, pero profe, yo tenía la fórmula de velocidad. No, no tenés nada. Acá tenés la velocidad. Acá está. La velocidad en X en un instante determinado es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá. No, pero si nosotros vimos esto. Bueno, pero yo con esto lo que hice fue llegar a esto. Está bien, puedo volver a esto, pero despejándolo de acá. Entonces no necesitan tener otra cosa más. Esto solamente para que entiendan que se llega a esto. Todo lo que vimos hasta ahora es para entender que llegamos a esto. E incluso esto que no lo vemos. Esto no vemos integración. Lo que les digo que, porque si yo les presento esta función con ese 1/2 y ese tipo al cuadrado, ¿de dónde sale eso? Bueno, sale de un mecanismo, de una herramienta matemática, no la vamos a ver, pero sale de un lado esto. Por eso no se lo puedo presentar, tomá, copialo y créeme. Viene de un lado. ¿Listo? Al final siempre se termina más tarde de lo que uno piensa. Copiame increíble. Excelente. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Muy Ninguna. buena la clase. Insisto, la clase que viene vamos a profundizar sobre esto, pero me parece mejor que ya está casi todo cerrado el tema de lo que vamos a necesitar, porque si yo todo esto se lo explico el jueves que viene, dentro de 2 días, y además profundizamos esto, y además hacemos un ejercicio de aplicación, es como mucho todo junto. Entonces, por lo menos adelantamos un montón. La clase que viene el jueves vamos a estar un poco más livianos. Vamos a hablar sobre esto, que ya les adelanto, es una función cuadrática. Función cuadrática, porque tiene la variable elevada a la 2. Término lineal, término cuadrático, término independiente, término lineal, término cuadrático. Este está elevado a la 2, la variable, acá está la variable elevada a la 1, y acá está la variable elevada a la 0. Ahí está. ¿Una función qué dijo, profe, que es? Cuadrática. Cuadrática. ¿No vieron todavía funciones? Funciones Sí, estamos recién viendo periódicas, que son, bueno, las trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y funciones recién se arrancan en el módulo 3, que eso es después de la primera evaluación. Lo que son funciones. Claro, a partir de la semana que viene recién. Sí ¿Nunca se vieron vieron- fórmula resolvente? Sí ¿Algún se vieron, secundario? pero sí se vieron ecuaciones lineales, ecuaciones como es cuadráticas, pero no se llegaron a ver las funciones en sí. Bueno, listo. Después lo vamos a ver nosotros, un poquito. La resolvente también. Estamos un poco más adelantados. Porque necesitamos ver la herramienta, pero yo le presento la herramienta rústicamente. O sea, te enseño un poco a usar el martillo, te explico más o menos, pero bueno, después cómo se hace el martillo, de dónde viene la historia del martillo, todo eso es lo que viene. Martillología. Bueno, gente, nos vemos el jueves. Nos Nos vemos. vemos, profe, nos vemos el No, jueves. profe. Chao, Sí, profe. sí. Que tengan buen día. Excelente Gracias. clase como siempre, Buen día. gracias. Muy buen día. Gracias a ustedes. Sí, profe, mal, es verdad.